Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la última conferencia de la fase B, como vemos acá, titulada Cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra. O sea, un tema bastante interesante, bastante importante, que vamos a ir pues comprendiendo a medida que vayamos desarrollando el tema. Para los compañeros que han preguntado, porque ya estamos haciendo las promociones para el nuevo ciclo de conferencias que inicia el próximo lunes, que me decían, ajá, pero ¿cuándo inician? ¿Por dónde van? No, es que no habíamos terminado, hoy estamos terminando el temario y volvemos a iniciar desde la conferencia número 1 el día lunes 25. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya vamos a dar inicio a este interesante tema del día de hoy. Para los compañeros que quieran compartir el link de inicio, pues también pueden hacerlo en este momento. Recordemos que todo el curso de conocimiento de sí mismo es completamente gratuito y de libre acceso. Entonces son solo unos minutos, ya estamos terminando de compartir y ya vamos a ir dando inicio. Bien, permítanme por acá verificar a ver si están llegando los mensajes. Sí, todo bien. Bueno, recordarles un poco lo que es, digamos, la forma en que desarrollamos los temas en el curso Conocimiento de sí mismo. Siempre estamos recordando que todo el curso es completamente gratuito, eh, tanto cada una de las conferencias que se entregan, todo el material complementario que se entrega, todo es completamente gratuito, de manera que las personas pues no vayan a ser objeto pues de personas inescrupulosas que a veces empiezan a escribir por el privado de que si los vamos a sacar del curso, de que por acá vendemos unos libros. No, en realidad aquí no se vende nada, por eso siempre les invitamos a revisar la descripción del grupo, que allí mismo decimos, aclaramos que no se vende absolutamente nada, que no los estamos contactando a través del privado. Cuando alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues que la hace a través del privado, allí sí yo les contesto pues cualquier inquietud. Pero de resto no, porque el grupo es cerrado y es precisamente para no estar compartiendo información irrelevante, sino todo lo que tiene que ver con el curso únicamente. Bueno, por acá ya empiezan a unirse los compañeros. Por acá nos saluda Edith Elisa. Bueno, buenas noches, Edith. Bienvenida.
Entonces les decía, estamos terminando el ciclo el día de hoy y el próximo inicio de ciclo que estábamos viendo si no iba a haber forma de iniciar el lunes, pero si no hay ya inconvenientes, vamos a iniciar el día lunes como estaba pautado, 25 de mayo a las 7 de la noche. Allí vamos a iniciar con la conferencia número 1 donde explicamos todo lo que, o sea, en qué consiste el curso, que hay muchas personas que han preguntado, pues en esa conferencia número 1 allí se especifica de qué trata el curso. Entonces es todo un temario, son 75 conferencias. Tenemos las conferencias de fase A los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. También estaríamos compartiendo por el grupo los distintos horarios para los distintos países que están participando en el grupo de WhatsApp para que cada uno esté atento al horario que le corresponde según el país donde está. Las conferencias de fase B son las que se entregan los viernes. Esta no la pudimos hacer el día de ayer porque estábamos haciendo sacrificio por la humanidad para otro estado y no había energía eléctrica por allá. Entonces no tenía digamos, la oportunidad como tengo cuando estoy donde vivo, que allí sí pues tengo ya algunas cosas que me permiten, aunque se vaya la luz, aunque no haya energía eléctrica, pues tener como dar la conferencia. Entonces, viernes fase B, los domingos tenemos horarios de prácticas de las conferencias de fase A que se ven en la semana y tenemos horarios de fogueo. Hay varios horarios de fogueo que eso lo vemos a través del grupo de WhatsApp donde cada vez que algún compañero se va a foguear, empezar a formarse como instructor para ser instructor de conocimiento de sí mismo, pues hay varios horarios que los compartimos. El link del Meet, porque se hacen a través de Google Meet, se comparte el Meet en el grupo y las personas que quieran ingresar para escuchar al compañero mientras se foguea. Y de paso, pues si la persona tiene alguna inquietud, pues aprovecha y pregunta todo lo que quiera luego que se termina el fogueo. Ahora mismo pues ya tenemos dos compañeros fogueándose, ya van por la conferencia número 2 y el fogueo es público. Y tenemos una compañera que sí va un poco más adelantada, ya va por allí como por la 35. Pero entonces tenemos la oportunidad de escuchar a varios compañeros en los temas y de eso pues ir adquiriendo comprensiones cuando se participa en los horarios de fogueo. Una vez que se termina, ya si la persona tiene inquietud respecto a cualquiera de las conferencias, pues también puede preguntar luego que ya se solventan las inquietudes respecto a la conferencia que estamos fogueando ese día. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia del día de hoy, que como les decía es muy interesante esta conferencia porque los templos de magia blanca, templos de magia negra, es muy importante comprender. O sea, no es solamente que un templo se vea bonito, ¿no? Que es muy lindo, que se respira mucha paz, sino llegar a comprender entre la simbología que hay, pues si es un templo de magia blanca o un templo de magia negra, independientemente de cómo luzca el templo, en los aspectos que veamos de belleza, de pulcritud, de limpieza, no, vamos a ver qué símbolos hay, en qué estado están algunos símbolos que estén allí y eso nos va a decir pues qué tipo de templo es. Entonces vamos a ir dando inicio que esta conferencia pues tiene varios objetivos. Recordemos que si surgen inquietudes a lo largo de la exposición del tema, pues pueden irla dejando en los comentarios, que en la medida en que vamos desarrollando el tema, pues sus preguntas siempre nos sirven para ahondar un poco más en el tema. Entonces, ¿cómo diferenciar un templo de magia blanca a un templo de magia negra? Tiene varios objetivos esta conferencia: saber qué es un templo, saber que hay templos de magia blanca y hay templos de magia negra, saber cómo diferenciarlos porque pues astralmente vamos a ver esos distintos templos y eso nos va a decir, aunque un templo externo se vea muy bonito, pues internamente ya se nos puede mostrar
qué tipo de magia se hace en ese templo. Conocer cada una de las partes del templo y su verdadero significado. Recordemos que toda la enseñanza espiritual, la enseñanza interior, viene dado a través de la simbología astral, a través de símbolos, y cada vez que veamos símbolos, esos símbolos nos van a estar mostrando pues qué tipo de rituales se hacen en ese templo. Conocer qué es un ritual, saber cuántas clases de rituales hay y cuáles son esos rituales. Entonces, como les decía, son varios objetivos que vamos a ir observando en esta conferencia. Entonces, es siempre importante el llegar a comprender que la diferencia entre un mago blanco y un mago negro, que lo hablábamos en conferencias anteriores, es digamos, el uso que le den a la energía sexual. Porque sabemos que la energía sexual es un poder, o sea, ya a estas alturas, pues que ya vimos las 74 conferencias, porque esta ya viene siendo la última, pues ya se conoce que la magia negra está movida por la fornicación, la expulsión de la energía creadora sexual del cuerpo. Y es que la fuerza sexual en manos de magos blancos es muy distinta a la fuerza sexual en manos de magos negros, porque siempre la energía sexual, como lo hemos visto a lo largo de las conferencias, siempre va a ser creadora. Entonces vamos a aclarar un poquito por el hecho de que hay personas nuevas. Entonces, la energía creadora sexual es el líquido seminal en nosotros que está contenido en nuestras glándulas sexuales y que estamos acostumbrados a fornicarla, o sea, a expulsarla del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Cuando la persona ya conoce que todo lo que ha sido creado en el universo tiene el poder de esa energía, porque o se crea de manera blanca como crean los dioses y como han creado todo lo que existe en el universo, o se crea como magos blancos que ya crean para manipular a las personas, para someterlas y para llevar las humanidades al abismo, o sea, al infierno. Entonces, ya pues cuando hemos comprendido el poder de esa energía, allí es donde nos vemos en la necesidad de definirnos si vamos a utilizar esa energía sexual de manera positiva para crearnos internamente o si la vamos a utilizar para desarrollarnos en el mal. Entonces, vamos entonces a entrar ya en contexto de la conferencia hablando de lo que es un templo. La palabra templo está relacionada con nuestro cuerpo físico, que es el laboratorio donde oficia el tercer logos, que es el Espíritu Santo. Recordemos esas tres fuerzas primarias, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa fuerza del Espíritu Santo, que es nuestra energía creadora sexual, es la que se activa dentro de nuestro templo, que es nuestro cuerpo físico, cuando vamos a una práctica de sexo. Entonces, ese templo del que vamos a hablar hoy, que muchas veces lo vemos de manera externa, esas grandes catedrales, esas hermosas capillas que existen, ya vamos a ver que también nos muestran algo, pero la parte externa viene siendo, digamos, una representación de lo que es internamente, pero en realidad lo valedero es lo que se observe internamente, porque como les decía, externamente el templo puede lucir muy, muy bonito, puede lucir, respirarse allí mucha paz, mucha benevolencia, pero en realidad hay que aprender a observar en cada uno de los detalles que se dan en los rituales de esos templos externos o internos. En esa simbología nos va a mostrar el tipo de magia que se mueve allí en ese templo. Entonces hay dos tipos de templos, que por eso les mencionaba que hay catedrales o capillas. Las catedrales, como vemos acá del lado derecho, vienen a representar un templo femenino, donde vemos que son esas hermosas catedrales bellísimas que se han creado de manera externa, pero esas catedrales vienen a simbolizar un templo femenino. Y las capillas, que son más pequeñas, vienen a mostrar un templo masculino.
Entonces allí vamos a ver los distintos detalles de los templos y qué nos muestran cada uno de estos detalles. Lo importante es el tipo de creaciones que se hacen en los templos, que recordemos el templo es nuestro cuerpo físico, o se hacen creaciones como magos blancos, que cuando la pareja se une en fidelidad, castidad y amor para llegar a crear los hijos de la luz, esos cuerpos existenciales del ser, de esa manera nos vamos a estar desarrollando como magos blancos. También en esos templos se va a la reproducción de la especie, que bien se hace a través de la fornicación, como lo hacen los magos negros, o se hace a través de la práctica de suprasexo en castidad, donde se le pide a la Madre Divina interna de cada una de las dos personas, la mujer y el hombre, que dejen escapar un solo espermatozoide, el más apto para que se dé la reproducción sin que haya fornicación. Y están los hijos de las tinieblas, que se dan cuando la persona fornica, que recordemos que en cada expulsión, en una eyaculación o en un orgasmo, pues se forman cada vez más defectos psicológicos en nosotros, o sea, esas formas equivocadas de ser en nosotros que cada vez nos van haciendo desarrollarnos en el mal. Esas creaciones cuando estamos creando hijos de las tinieblas a través de la fornicación, pues nos lleva a despertarnos en el mal. Pero cuando la persona ya lo hace a conciencia, porque muchas personas pues no conocen el valor de la energía creadora sexual, no saben que allí en la unión sexual del hombre y la mujer hay una práctica de alta magia, pues cuando se hace sin una razón trascendental, pues se crean más defectos psicológicos, pero la persona no lo hace premeditadamente para despertar en el mal. Pero sí hay personas que, conociendo el valor de la energía creadora sexual, fornican y hacen una práctica adicional donde reabsorben el semen expulsado y de esa manera le dan poderes al órgano cundartiguador, a la maldad en nosotros, a la condensación de la maldad en nosotros, que es esa serpiente negativa, que es la que hace que una persona se desarrolle como mago negro. Entonces allí vemos pues ese tipo de creaciones, o hacemos creaciones positivas o hacemos creaciones negativas, dependiendo de si la persona tiene la práctica sexual en castidad, son creaciones positivas. Si la persona lo que hace es ir a la práctica de sexo para fornicar, para llegar a la eyaculación y al orgasmo, y si lo hace premeditadamente con intenciones de reabsorber la energía para desarrollar poderes, pues allí estaría desarrollándose pues como un mago negro. Ya serían creaciones negativas. Entonces los tipos de rituales, pues se hacen rituales de magia blanca, que eran los que le hablaba, cuando una persona o una pareja quiere condensar de manera positiva, o rituales de magia negra cuando la pareja ya está yendo a la práctica a fornicar, con la conciencia de querer reabsorber la energía para desarrollar los poderes en la cola. Entonces acá vemos esa cola del cundartiguador, que aunque no se nos ve físicamente, en el astral esa cola todos la tenemos, pero cuando la persona empieza a trabajar para eliminar la maldad en uno, esos defectos psicológicos en sus aspectos activos y pasivos, pues ya la persona empieza a ir acortando esa cola hasta que pues ya cuando llega al proceso de la autorrealización, esa cola desaparece totalmente. Entonces ya vamos a entrar a hablar sobre las distintas formas de diferenciar un templo de magia blanca a uno de magia negra. Entonces recordemos un poco que lo veíamos en conferencias anteriores de fase B. Los magos blancos realizan una práctica de sexo superior entre hombre y mujer en fidelidad, castidad y amor, y buscan, o sea, trabajan para despertar la Kundalini, esa serpiente positiva que asciende por nuestra columna y permite
que se creen los cuerpos existenciales del ser. Se aprende el suprasexo con los 3 factores de la revolución de la conciencia para ir a la práctica, para ir creando esos cuerpos internos. Se busca el despertar de la conciencia, o sea, el que no sea algo que, no, eso se va a dar porque escuchamos las conferencias y vamos a ir siendo mejores. No, es que despertar conciencia implica el que cada vez vamos trabajando con esos 3 factores de la revolución de la conciencia, eliminando nuestros defectos psicológicos, liberando esas chispas de conciencia que están atrapadas en el ego, esas chispas condensándolas en nuestra columna, y allí estaríamos desarrollando la sabiduría que esa chispa tenía atrapada, y el amor que tenía esa chispa atrapada el tiempo que estuvo allí atrapada en el defecto psicológico. Cuando se libera esa chispa, pues ya obtenemos la sabiduría y el amor que esa chispa alcanzó en ese tiempo que estuvo atrapada en el defecto psicológico. Ya allí la persona pues va teniendo esas comprensiones, pues porque ese defecto psicológico me hacía volverme iracundo, maltratar a las personas, hablarles mal, tener pensamientos negativos, desear hacerle mal a alguien. Eso que vamos comprendiendo va siendo ese despertar de la conciencia. O sea, porque recordemos, desde el inicio hablamos, tenemos 3% de conciencia inatrapable, que cada vez que estamos trabajando la muerte psicológica, esas chispitas de conciencia que vamos liberando se van sumando a ese 3%, y allí es donde nuestra conciencia interior va aumentando hasta que llegue al 100%, que es donde se da la autorrealización íntima de nuestro ser. También es importante recordar que cuando es un templo de magia blanca, o sea, los magos blancos siempre van a invitar a las personas a ser independientes, porque como hemos dicho en varias conferencias, uno no debe depender de ninguna persona, porque las 75 conferencias nos dan las pistas que va uno allí, digamos, alcanzando en cada una de las comprensiones que se va teniendo con cada conferencia, y en cada comprensión de poquito en poquito que la persona va teniendo con la guía interna de su ser, que lo vemos a partir de la conferencia número 3, con la práctica del desdoblamiento astral consciente, donde la persona allí se va poniendo en contacto con su ser le va guiando en ese trabajo, y allí vamos a ver que ninguno de nosotros es un líder. O sea, no tenemos que estar, no, porque es que la conferencista me va a decir qué es lo que voy a hacer ahora, y a partir de ahora entonces yo tuve este astral y le voy a preguntar a este instructor o a aquel otro. No, la guía es de cada uno con su ser, y cada uno debe formarse de manera independiente. O sea, los instructores sí podemos guiar hasta cierto punto, pero no debemos crear el condicionamiento de que la persona tenga que atarse a ningún compañero, ni siquiera a ningún instructor, porque estaría hasta cierto punto, digamos, menospreciando la guía de su ser, porque el ser no va a mandarle a uno mensajes con otras personas. Entonces, cada uno va a ir recibiendo esa guía interior, cada uno se va a ir haciendo responsable de su propia obra, cada uno va a ir haciendo sus horarios de trabajo y va a ir adquiriendo la sabiduría de su ser en la medida en que se comprometa con su trabajo interior. Entonces, ya cuando uno observa esos líderes religiosos o de escuelas místicas que siempre están, no, porque es que, yo tengo que guiarlos, tengo que decirles, yo soy el intercesor entre Dios y ustedes, porque soy el representante de Dios aquí en la tierra. Eso es totalmente falso, porque la representación de Dios está en nosotros y está en cada uno de nosotros internamente, porque cada uno tiene su propio ser divinal.
Entonces, siempre que, o sea, y de hecho, pues este tipo de escuelas no quieren personas independientes, quieren es personas sometidas, sumisas, cobardes, miedosas, que estén allí pensando que van a alcanzar la liberación total a través de la guía de ese tipo de personas, cuando en realidad no sucede de esa manera. O sea, cada uno hace su compromiso con su propio ser interior, empieza a hacer su trabajo y va a empezar a ver sus propios resultados. Porque como vemos acá, los magos negros no solo practican infrasexo, que eso es algo que también debemos tener claro, porque eso también nos muestra qué tipo de enseñanza nos da la persona. Si la persona fornica, o sea, si la persona hace infrasexo, pues definitivamente está desarrollando poderes siniestros del órgano cundartiguador, que como les decía, esa cola no se ve físicamente, se ve astralmente, pero toda la energía negativa que hemos condensado a través de la maldad o a través de nuestros defectos psicológicos, pues allí esa energía condensada en esa columna se va, o sea, la vamos a ir, digamos, observando. Si una persona se muestra, no, que es un líder, que habla muy bonito, que se pareciera que sí es un mago blanco, pero ya si uno conoce que la persona fornica, ¿no? Que tiene esta pareja y después resulta que tiene esta otra, ¿no? Que sí se puede fornicar, no, que ya usted viene y le hacemos aquí digamos, hacemos una celebración y a partir de esa celebración usted se une con esta pareja y ya puede ir a fornicar. Ya allí nos está mostrando que esa persona no es un mago blanco, porque los magos blancos no recomiendan la fornicación. Dan enseñanzas que confunden, que lo veíamos también en conferencias anteriores, no son claros en cómo debe hacerse el trabajo, porque muchas veces incluso hay escuelas que hablan de los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero no explican claramente cómo se desarrolla cada uno de estos 3 factores, cómo se practica claramente la muerte psicológica en detalle, para que la persona desde el primer día que recibe la práctica pueda empezar a morir psicológicamente. Y no enseñan la práctica del suprasexo. Muchas veces incluso dicen, no, es que eso es algo para más adelante, no, eso es cuando la persona ya tenga cierto nivel, no, que no. Acá en conocimiento de sí mismo enseñamos la práctica de suprasexo en la conferencia número 1. O sea, desde la conferencia número 1 se deja claro, de manera que la persona, si desde ya quiere empezar a trabajar con su energía de manera positiva, pues pueda iniciarlo desde el principio. Los magos negros ridiculizan las enseñanzas del suprasexo, o sea, y de hecho muchas veces es producto de la ignorancia, o sea, las personas que no conocen del poder de la energía creadora sexual. Pero hay otras personas que, conociendo del poder de la energía creadora sexual, lo hacen es adrede, conociendo de la ignorancia de otras personas, y buscan es ridiculizar, y no, es que ellos lo que se la dan es de santo, no, es que es esto, es que es aquello, pero están es precisamente creando confusión, creando distracción para que una persona no logre recuperar su poder interior. Buscan hacer que los alumnos se dediquen solamente a despertar los diferentes poderes y facultades, que eso también lo mencionábamos en conferencias anteriores, cuando vemos que hay escuelas que le dicen, no, porque usted hace este tipo de mantralizaciones, no, es que usted hace esta práctica, estas runas o estas digamos, estas prácticas, y de esa manera va a lograr desarrollar la glándula pineal, ¿no? Que va a lograr tener telepatía, ¿no? Que va a lograr tener ese tipo de poderes que muchas veces se ve incluso en las redes sociales, como ofrecen un curso donde usted va a desarrollar el poder de, hasta incluso de tener la capacidad de ver los astrales de otras personas. Y todo eso es magia negra. O sea, cuando la persona busca desarrollar poderes y facultades, no teniendo la conciencia necesaria para manejar esos poderes, pues sencillamente se está desarrollando en el mal inevitablemente.
Entonces, por eso es importante llegar a comprender que la persona cuando va trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, donde va muriendo psicológicamente, va naciendo espiritualmente a través de la práctica del suprasexo y va haciendo sacrificio por la humanidad, entregando el conocimiento desinteresadamente a todos nuestros hermanos de la humanidad. Allí es donde la persona va haciendo ese trabajo paulatino, progresivo, donde se va despertando la conciencia y ya en la medida en que nuestro ser interno va midiendo el que ya la persona puede manejar ciertas capacidades, pues nos va dando esas capacidades de acuerdo a los defectos psicológicos que todavía tenemos, que no nos vayan a llevar a voltear la fuerza hacia el mal. También estos magos negros disfrazan sus templos buscando engañar a ingenuos. O sea, se ven como que, o sea, todo está bien, todo está muy bonito, esas melodías tan bonitas que se escuchan y nos reunimos para sanar a algún hermano de la congregación o de donde nos reunimos, pero no se observa que muchas veces que también lo hemos hablado, este tipo de escuelas o eh, sí, este tipo de escuelas pues siempre van a ofrecer algo que es muy llamativo, que es salud, dinero y amor. Pero resulta que no comprendemos que uno debe revisar que todos tenemos en realidad cierta capacidad o digamos cierta carga de karma por todo el mal que hemos dejado manifestar en nosotros. Eso ha generado deudas kármicas y si nosotros queremos sencillamente librarnos de esos karmas, cuando buscamos librarnos, saltándonos la ley divina, no, es que yo voy a buscar, porque aquí en esta escuela me dicen que esa enfermedad me la quitan, que ese problema económico que tengo ya se me va a quitar también, que me va a ir muy bien, que se me va a quitar esa enfermedad y voy a tener dinero. No, pues claro, la persona dice que bien, pero resulta que no comprende la persona que cuando se liga a estas escuelas, queda ligado energéticamente a esa escuela. Esas escuelas cobran es no con, o sea, cobran dinero también, pero muchas veces no, la importancia no es el dinero. Lo que vienen a cobrar es con nuestra energía interior para que la persona quede amarrada en ese sitio y ya no pueda desarrollarse internamente. Entonces, saltarse la ley divina también lo que produce es que tiene el karma que ya tenía y ahora tiene un karma adicional por tratar de evadir la ley. Entonces, es muy importante llegar a comprender esto porque tenemos que tener esa, eh, bueno, aquí diríamos en Venezuela ese ojo de águila, pero en realidad es tener la comprensión de observar en qué me están ofreciendo, qué es lo que estoy haciendo, reflexionar en ese tipo de situaciones con toda la simbología que vamos a hablar también el día de hoy y de esa manera comprender, no, pero o sea, me están es llevando hacia el lado negro, me están es llevando a querer desarrollarme cuando en realidad tengo toda mi legión viva, o sea, todos mis defectos psicológicos vivos y si me hacen desarrollar poderes, pues los va a tomar definitivamente mi ego. Entonces, de esa manera me van a llevar a desarrollarme en el mal. Entonces ya vamos a ir viendo los diferentes símbolos de cada uno de estos templos. Por acá nos saluda Carla. Bienvenida, Carla. Deires Ocurien. Bueno, bienvenidos compañeros todos. Entonces vamos a continuar las diferentes simbologías. Entonces, todo templo debe tener su cúpula en el oriente y su entrada por el occidente. Allí tenemos que ver incluso esos aspectos cuando el templo es de forma externa, porque tiene que tener esa, digamos, esa dirección, esa entrada del templo, o sea, la puerta por donde se entra en el templo tiene que estar hacia el occidente y la cúpula hacia el oriente. O sea, es como sería lo mismo la entrada por el oeste y la cúpula por el este.
Entonces, tal cual como lo vemos en un cuerpo físico que tiene su entrada en el occidente, que es hacia nuestro aparato sexual, y la cúpula, que es la cabeza, hacia el oriente. Debe construirse sobre una corriente de agua bajo tierra. Este, Acá vemos el cuerpo físico es el templo en nosotros, que ya lo había mencionado, pero vamos a ver que cuando uno o sea, vamos a ver que existen incluso templos en el físico que tienen esa corriente de agua bajo tierra. Incluso hay templos de estos donde las personas llegan y toman esa agua y se la echan encima y que sienten que eso les sana y tal, pero que como les decía, o sea, no es tanto lo que sea externamente, sino lo que sea internamente. O sea, uno puede en el astral pedirle a su ser que le muestre cómo es ese templo al que uno está asistiendo, cómo es de manera interna. Porque externamente uno puede asistir a ese templo y decir, no, ese sonido que se escuchaba tan bonito, esa agua, un agua limpiecita, pulcra, que uno se bañaba en el agua y se sentía una paz, una tranquilidad, sentía uno que se sanaba. Hay personas que se pusieron el agua encima y la persona no caminaba y se paró. Entonces, ay, un milagro. Pero la persona puede ir a investigar en el astral ya cómo luce ese templo en el astral, y hay que observar porque estas aguas en el astral pueden estarse observando negras, negras totalmente putrefactas, porque lo que se mueve allí es magia negra. O sea, porque como les decía, hay detalles que hay que observar cuando se busca manipular a las personas, cuando no están trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, pues no va a llegar la persona a desarrollarse en su interior. Entonces, este tipo de templos hay que no solamente verlo por fuera, o sea, no ver solamente la parte física, sino pedir en el astral que nos muestren cómo es la parte interna de este templo para ver qué es lo que se mueve allí. Entonces vamos a continuar viendo simbologías. Sobre los templos hay dos columnas. En el templo, al entrar, una columna negra, una columna blanca. Incluso vamos a ver lo que, aunque en el físico algunos de estos templos no tienen estas columnas, cuando lo pedimos ver el templo de alguien, por ejemplo, si una persona dice, no, es que este señor es un maestro y tiene que ser un maestro de la logia blanca porque habla así, habla así, porque ha sanado personas y tal y qué sé yo, pues hay que pedirle al ser que le muestre a uno el templo de esa persona. Entonces allí vamos a ver distintos aspectos que nos van a mostrar si esa persona es un mago blanco o es un mago negro definitivamente. Entonces están las dos columnas, Yaquín y Boaz, que vienen a mostrar esos dos guardianes que están en la entrada del templo, que recordemos un poco, esos dos guardianes son los que vigilan que no, o sea, que una energía que esté contaminada no va a subir por nuestra columna vertebral. O sea, una persona que no esté haciendo práctica de muerte psicológica y esté más bien identificándose durante el día con cuestiones de lujuria, y va entonces a la práctica de suprasexo queriendo transmutar esa energía y condensarla en la columna, estos dos guardianes son los que impiden que esa energía contaminada pueda ascender por nuestra columna. Esos dos guardianes, cuando ven, o sea, cuando revisan y la energía está contaminada, definitivamente esa energía se va a ir para la cola. Entonces allí están esos dos guardianes, Yaquín y Boaz, en la entrada en el occidente. Están las pilas de agua bendita. Siempre deben estar dos pilas de agua bendita en ese templo, que esas pilas de agua bendita muestran nuestras glándulas sexuales. Si el templo es femenino, pues representa los ovarios; si el templo es masculino, representa los testículos del hombre. Entonces, también el agua que veamos en esas pilas de agua bendita, cuando estamos viendo el templo de una persona ya en el astral,
cómo estén esas aguas allí en las pilas de agua bendita, nos van a mostrar pues qué tipo de magia se celebra en ese templo. Está el biombo, que viene a mostrar el himen de la mujer. El biombo puede estar en un templo femenino, donde está pues ese biombo que viene a representar el himen de la mujer. Están los 3 canales y las 7 lámparas. Entonces vamos a ver que allí las 7 lámparas se encuentran. Las 7 lámparas se encuentran en el canal central, vienen a representar las 7 iglesias del Apocalipsis. Está también los 3 canales, esos 3 canales en la entrada. El canal central viene a representar el Nadi Chitra y los 2 canales laterales vienen a representar los canales de Ida y Pingala. Recordemos que los canales de Ida y Pingala es por donde asciende la energía cuando se sublima, y el Nadi Chitra, el canal por donde asciende la energía de las personas que ya han prendido el fuego. También esos 3 canales simbolizan esas 3 fuerzas de concentración, imaginación y voluntad respectivamente. Están las 7 lámparas que, como les decía, representan las 7 iglesias del Apocalipsis. Está el púlpito en la 5ª columna, porque están las columnas hacia la entrada del templo. Ese púlpito simboliza el cuerpo de la voluntad. Recordemos que está en la 5ª porque cada uno de los cuerpos, o sea, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal, donde allí está el verbo desarrollado. Cuando la persona ya ha creado el cuerpo causal, ya viene a representar la iglesia de Sardis para el sacrificio por la humanidad y entregar la sabiduría, o sea, ese aspecto del sacerdocio, de la entrega del conocimiento a través del poder que se adquiere en el verbo para entregar la enseñanza. Ese sacerdocio lo vemos allí en el púlpito. Está el sacerdote, que en el templo debe estar el sacerdote, que representa la fuerza masculina, ese santo afirmar, ese principio activo de irradiación y penetración, o Osiris. También representa la lanza o el falo masculino. Y está la sacerdotisa, porque tiene que haber en un templo de magia blanca sacerdote y sacerdotisa, o sea, el ritual debe ser sacerdote, sacerdotisa, porque deben estar las 2 fuerzas, la fuerza masculina y la fuerza femenina. La sacerdotisa representa esa fuerza femenina, ese santo negar, el principio pasivo de recepción, Isis, y el Yoni femenino. Entonces, cuando asistimos o pedimos ver el templo de una persona y en ese templo internamente en el astral vemos que no es un ritual sacerdote sacerdotisa, sino sacerdote monaguillo, ya allí se están moviendo fuerzas homosexuales, porque como les decía, no están las 2 fuerzas positiva y negativa para oficiar en ese templo. Está también en el templo el pebetero, o sea, eso que vemos donde están las velitas, esas 12 gradas de donde están las velitas de 9 en 9. Allí ese pebetero con 108 velas que nos muestra cada una de las 108 existencias de las personas, de la persona con cuerpo físico humano, que pues como hemos comentado, ya la mayoría de las personas a estas alturas de la involución de la raza, pues ya estamos por encima de las 106, 107 o 108, la mayoría de las personas que estamos en la existencia. Entonces, cuando la persona ve allí en el pebetero que ya queda es como que una sola velita por encender, o que están todas las velitas encendidas, para las que están encendidas todas las velitas, ya la persona está en su última existencia. Si queda todavía una por encender, pues entonces está en la 7 y así sucesivamente. Está la cúpula,
que simboliza la cabeza, y debajo de ella debe estar el altar. Ese es el oriente. Permítanme, que no me había fijado que seguía aquí. Ajá, aquí vemos el pebetero, que era lo que estábamos mencionando, las 3 gradas para subir al púlpito. Está el púlpito, que representa el sacerdocio. Está el sacerdote y la sacerdotisa, porque recordemos, en ese templo que es nuestro cuerpo físico, se oficia es en el momento en que se hace la práctica de suprasexo. Por eso vemos acá la inscripción INRI, porque es esa persona que en su templo se ve ese ritual sacerdote-sacerdotisa. Esa pareja está dispuesta a ir al sexo a morir, o sea, a morir a nuestros defectos psicológicos para nacer espiritualmente. Está la cúpula que veíamos, pues que debe estar hacia el oriente, que viene a representar nuestra cabeza. Está el altar de piedra y el cáliz. Vamos a ese altar de piedra en forma cúbica perfecta, que viene a representar esa piedra cúbica de Jesoph, la cama donde se practica el acto sexual, porque allí es donde se forja el cíclope, o sea, donde la persona va a desarrollarse internamente, donde va a desarrollar los cuerpos existenciales del ser. Por eso se dice donde se perfecciona esa piedra cúbica. Está allí un mantel en ese altar con la inscripción PTR, con esas letras en rojo que cae desde el altar, donde esa P viene a simbolizar Pedro, que recordemos, Pedro es la piedra, o sea, esa cama donde se realiza la práctica. Está la T, que viene a simbolizar, o sea, significa Tao, que es la cruz en forma de T, o esa llave Tao que se gana la persona cuando deja, o sea, cuando se da la prendida del fuego, donde la persona ya cuando alcanza la castidad recibe esa llave Tao. Pues entonces esa T viene a mostrar esa llave Tao de la persona que oficia en ese templo. Y está la letra R, que viene a representar, nos muestra el Ra, el elemento fuego, con el que se trabaja internamente en la creación de los cuerpos. Está el cáliz, que viene a mostrarnos la mente y su vehículo, el cerebro. También el órgano sexual femenino, o sea, esa copa donde está el cáliz es el que muestra el órgano sexual femenino. También está el pan, que es muy importante observar el pan cuando estamos pidiendo astralmente ver el templo de una persona, porque cuando el pan que simboliza el cuerpo de Cristo o la sabiduría, cuando el pan está en mal estado, es porque el templo de esa persona pues no tiene una sabiduría limpia, una sabiduría pura. Entonces es muy importante observar por eso el pan cuando estamos pidiendo observar el templo de una persona para verificar si es un templo de magia blanca o de magia negra. Está un vaso con agua que representa el enseminis o la energía creadora sexual para la transmutación sexual. Y está el vino. El vino es muy importante porque el vino no es como licor que debe observarse, sino que recordemos que nuestra energía, al punto en que se da la prendida del fuego, ya esas aguas internas en nosotros, pues ya vienen a representar un vino, porque ya esas aguas se purificaron, llevándolas de negras a blancas, de blancas a amarillas y de amarillas a rojas. Allí donde se alcanza ese nivel de purificación de nuestras aguas es donde se da ese vino. Entonces, si ese templo que estamos revisando, ese vino, pues no está en estas condiciones, rojo,
pues definitivamente esa persona no está transmutando energía en su columna vertebral. Están las Biblias y libros que representan la sabiduría del maestro. Está la espada que viene a mostrar la voluntad del maestro o la ley en rigor. Está el báculo. Déjenme mirar por acá. Que veíamos, hablamos del vaso de agua, del vino, de la Biblia, de la espada, del báculo que tiene una caña de 7 nudos y borla. Entonces vamos a ver que ese báculo, que es con una caña de 7 nudos, simboliza nuestra médula espinal, o sea, esos 7 centros de nuestra médula espinal. Y las 3 borlas vienen a representar los 3 factores con que se levanta esa caña, o sea, con que se levanta esa columna en la creación de cada uno de los cuerpos existenciales del ser. Amarrados a la parte superior de la caña, esas borlas. Está el candelabro de 3 velas, que viene a representar las 3 fuerzas primarias, que son esas fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí cuando veamos entonces cómo es un templo de magia negra, vamos a ver que los candelabros no son de 3 velas. Está el candelabro de 7 velas, que representa, como esas 7 velas están encendidas, representa esos 7 cuerpos o las 7 serpientes de fuego, que representan los poderes de la columna vertebral del maestro. O sea, si la persona ya ha desarrollado sus 7 cuerpos, o pues allí nos mostrarán, dependiendo de las lucecitas que tenga ese candelabro de 7 velas, pues también puede estarnos mostrando los cuerpos que ha creado la persona a la que estemos pues observándole ese templo interior. Está la cruz de madera, que viene a mostrar la unión sexual hombre y mujer, o sea, esa unión Lingam-Yoni, cuando se une la pareja sexualmente, que allí es donde se da esa señal de la cruz, que lo vimos en la conferencia anterior de fase B, donde hablábamos pues de que como esa cruz, o sea, la cruz meramente es un símbolo sexual, que nos muestra cuando se une sexualmente el hombre y la mujer, porque a partir de allí es que se activa la energía creadora sexual, y eso es lo que nos muestra esta cruz de madera en el templo de un iniciado de la magia blanca. Está el crucifijo, que ya no es solo la cruz, sino la cruz con la personita allí. Ese crucifijo ya nos viene mostrando un iniciado dispuesto a morir y a resucitar, o sea, una persona que va por la autorrealización íntima del ser. Está también la pentalfa, que tenemos que observar que esté parada con la cabeza hacia arriba y los pies en la tierra, porque una pentalfa así parada viene a mostrar ese hombre auténtico, universo en sí mismo, o sea, esa persona que ha creado sus 5 cuerpos para unirse a su alma divina y de esa manera pues seguir desarrollándose internamente. Están las flores, que representan las virtudes del alma adquiridas a través de la lucha por la perfección. Están las vestiduras, que vienen a mostrar esas vestiduras del alma, esos cuerpos existenciales del ser. Está el león, que viene a simbolizarnos la ley. Estábamos por acá, por el león. Ya habíamos hablado del fuego encendido, porque recordemos que es una persona que está trabajando con su fuego interior para crear los cuerpos existenciales del ser. Está el espejo mostrando la autoobservación, la guadaña, que es este símbolo que vemos acá, el símbolo de la muerte psicológica. Está el reloj mostrando el tiempo que tenemos para hacer el trabajo, o sea, cuánto tiempo nos queda para hacer el trabajo. Está la pluma de águila, representando los pensamientos,
la bandera como representando ese símbolo por los anhelos espirituales de ese iniciado. Está el incienso quemándose. Eh, Permítanme un momentito. A la pluma de águila que simboliza el aire, la bandera, el símbolo del ideal que perseguimos, el incienso que era por donde íbamos, la armonía del plano mental para la práctica sexual, esos pensamientos puros que se elevan a las esferas superiores. Entonces allí vemos pues cómo en cada uno de estos aspectos que vamos observando en el templo, pues nos va a ir mostrando esas distintas simbologías de un templo de magia blanca. Entonces todos los magos blancos cargan la espada del lado derecho. Eso también es importante observarlo siempre que a través del astral pidamos hablar con un maestro. Si esa persona que se presenta en el astral se presenta con una espada y no la tiene del lado derecho del cinto, pues allí nos puede estar mostrando que no es un mago blanco. Por eso cuando pedimos hablar con un maestro en el astral debemos conjurarlo 3 veces con esa conjuración de Júpiter que enseñamos en la conferencia número 7 para poder corroborar que sea un maestro de la logia blanca. Ahora vamos a ver los aspectos del templo de la logia negra. Allí vamos a ver que entonces ya la pentalfa no está de pie. Aquí vemos la pentalfa invertida y es que es muy importante llegar a comprender cómo hay aspectos que a la persona se le pasan. Ah, no, ahí había una pentalfa. No, hay que observar el cómo está esa pentalfa, porque esta pentalfa invertida tiene la cabeza hacia abajo, mostrando que la persona está trabajando para irse hacia la involución. Eh, Allí vamos a ver incluso eh, no solamente esa pentalfa invertida, sino que están los 4 fuegos. Esos 4 fuegos muestran que trabajan con el poder de los 4 centros inferiores, porque recordemos que un mago negro solamente puede desarrollarse en la parte lunar, o sea, no puede llegar a desarrollar fuerza en la voluntad porque sencillamente la voluntad la tiene hacia los trabajos negros, o sea, hacia desarrollar su propio ego. Entonces, por eso siempre vamos a ver en esos templos de magia negra no candelabros de 3 y de 7 velas como hablábamos, sino con 4 fuegos, porque eso es lo que muestra el que están trabajando únicamente con los 4 centros inferiores. La cruz invertida mostrando práctica de sexo con fornicación. Y allí vamos a ver incluso cómo muchas veces se ha llegado a normalizar incluso la forma en que la persona se hace una señal de la cruz. Como que, ah, no, esa es la señal de la cruz para protegerse, pero esa señal que se hace, que es aquí cortica, nos está mostrando incluso esa cruz invertida. O sea, la cruz es desde la cabeza hasta el sexo y de un brazo hacia el otro, porque de esa manera es que estamos haciendo esa cruz de pie, o sea, esa cruz de una persona que está creando internamente y no que está creando hacia el ego. Entonces hay que estar muy claros también en eso. Esa cruz invertida es una práctica con fornicación. El ritual sacerdote con monaguillo, que era lo que les mencionaba anteriormente, que viene a mostrar una práctica homosexual, o sea, una práctica infrasexual, porque en un templo debe hacerse, o por lo menos en un templo de magia blanca, la práctica es sacerdote-sacerdotisa. O sea, las 2 fuerzas positiva y negativa para llegar a crear en nuestro interior.
En un templo de mago negro siempre se fornica. El mago negro siempre va a aconsejar el celibato, mostrando que es una forma de acercarse más a Dios, cuando en realidad, como lo hemos visto a lo largo de las conferencias, el celibato es la posición más alejada de Dios, porque tenemos que llegar a comprender que si fuimos expulsados del paraíso por la fornicación, pues, y es a través del sexo que se dio la fornicación, para llegar a hacer ese camino de regreso también debe hacerse a través de la práctica de sexo, solo que ahora purificando nuestra energía, haciendo esa práctica de sexo en fidelidad, castidad y amor, para llegar a hacer ese camino de regreso hacia Dios. O sea, nos expulsaron del paraíso por en el sexo llegar a fornicar, y ahora que vamos a rescatar nuestras aguas, de ahora canalizarlas hacia adentro y hacia arriba para hacer ese camino de regreso hacia Dios, pues también es a través de la práctica de sexo, solo que ahora a través de una práctica de sexo superior. En esos templos de logia negra practican homosexualismo religioso, que por lo que les decía, pues debemos estar muy atentos porque no nos llevan a desarrollarnos internamente. En este tipo de templos cobran diezmo, por eso siempre hacemos la aclaratoria en conocimiento de sí mismo. Nunca se les va a pedir ningún tipo de colaboración. Toda escuela que cobra por el conocimiento definitivamente se está desarrollando en el mal, porque el conocimiento debe entregarse desinteresadamente. No se enseña a morir en este tipo de templos, o sea, no se enseña la práctica de muerte psicológica, o sea, que alimentan es al ego. Dicen ser ellos los que perdonan los pecados, y allí tenemos que llegar a comprender, o sea, son personas, incluso muchas veces ellos mismos se dicen, no es que nosotros somos tan pecadores como ustedes. Precisamente, o sea, son tanto o más pecadores que nosotros, y se dicen que son los que nos perdonan los pecados. No, o sea, de hecho, pues vamos a ver que desarrollar nuestra conciencia, y lo vimos a lo largo de todas las conferencias, desarrollar nuestra conciencia implica el que haya un trabajo consciente, activo, de querer eliminar precisamente la maldad en nosotros a través de ese trabajo activo. Donde haya esos tres pasos que hemos hablado, debe haber contrición de corazón, o sea, ese arrepentimiento de haber dejado manifestar ese defecto psicológico, que haya un propósito de enmienda donde no queremos volver a alimentar ese defecto psicológico, y para eso tenemos que trabajarlo a través de la muerte psicológica para eliminar ese defecto en nosotros que nos llevó a dañar a otras personas o a nosotros mismos. Y debe haber una satisfacción de obra, porque eso es lo que enseñaba pues el Maestro Jesús: contrición de corazón, propósito de enmienda y satisfacción de obra, donde esa satisfacción de obra pues es pagar por eso que hizo el defecto psicológico, o sea, hacer obras de amor, entregando el conocimiento para que otras personas también puedan hacer el trabajo de desarrollarse internamente, hacerlo de manera desinteresada, y de esa manera pagamos pues todo lo que haya generado el haber dejado manifestar nuestros defectos psicológicos. Entonces, en escuelas, en lugar de enseñar a morir, no lo enseñan. Ellos nos dicen, no, si ya récese esto, diga aquello, diga lo otro, y ya Dios lo pecó. Cuénteme a mí qué fue lo que hizo y ya listo, ya yo lo absuelvo. Pero realmente no sucede así. O sea, el defecto psicológico sigue vivo, se sigue manifestando, nos sigue generando karma, y seguimos desarrollándonos en el mal. Dan misas satánicas o misas negras, porque muchas veces tenemos que observar el tipo de práctica que se hace. O sea, cuando decimos vamos a orarle a Dios para sanar a la hermana tal, a la amiga tal, a fulanita, allí estamos, o sea, no se observa el tipo de energía que se mueve y lo que está detrás de ese tipo de rituales que se están haciendo, que también lo hemos mencionado en otras de las conferencias. En ese tipo de rituales lo que se está haciendo es activar la energía en las personas. Esa energía que se activa, digamos, esa entidad que está detrás de esa persona que se muestra allí como el líder religioso,
pues la entidad es la que produce la sanación porque sencillamente se hace un manejo de energía. Se le quita la enfermedad a esta persona, se le pone aquella de allá y esta persona, ¡ay, un milagro! Me sanaron. Pero la persona sigue teniendo el karma, esa sanación generalmente no va a ser definitiva porque la persona sigue teniendo el karma y ahora, como les decía anteriormente, ahora no solamente tiene el karma de la enfermedad, sino que ahora tiene el karma por querer evadir la enfermedad, por querer evadir a la ley divina. Entonces, en los templos de magia negra se adora a Yahvé, no se quiere al Cristo, no se habla de desarrollar esa fuerza interior en nosotros que está en potencia y con el trabajo activo de los tres factores de la revolución de la conciencia, todos podemos desarrollar nuestra fuerza Cristo, porque es que el Maestro Jesús vino a mostrar el camino precisamente con su vida y vino a mostrarlo como Él, o sea, el Cristo, el Hijo del Hombre, o sea, la persona que se desarrolle como un hombre verdadero, esa persona va a desarrollar dentro de sí, si toma camino directo, desarrolla su Cristo interior. Entonces, de eso no se habla en este tipo de escuelas, de que cada uno puede desarrollar su propia fuerza interior y llegar a desarrollarse como un Cristo, como un maestro, para llegar a desarrollar totalmente su conciencia y de esa manera, pues ayudar a todo lo que es la creación y digamos, la manifestación divina en el universo. En los templos de magia negra no se quiere a la Madre Divina, porque recordemos, en los templos de magia negra se fornica, o sea, se expulsa la energía del cuerpo a través de la eyaculación y el orgasmo. Cuando hablamos de que no se quiere a la Madre Divina es esa energía. O sea, esa fuerza femenina de Dios en nosotros, esa fuerza del Espíritu Santo en nosotros, es precisamente esa energía. Entonces, cuando se enseña a fornicar, pues definitivamente se está enseñando a botar de nosotros la fuerza femenina de Dios en nosotros. Los magos negros cargan la espada del lado izquierdo, que por eso les decía, cuando pedimos hablar con alguien que creemos que es un maestro y tiene esa espada en el cinto del lado izquierdo, definitivamente no es un mago blanco. Entonces, llegar a comprender pues todo esto. Recordar que el cuerpo físico es el templo en nosotros, cada uno de esos aspectos que vamos a ir viendo, como hablábamos, cada una de esas columnas representa nuestros 5 centros inferiores, esa cúpula representa nuestros centros superiores, los centros inferiores, las 5 columnas y la cúpula, los centros superiores. En un auténtico templo de la logia blanca se halla contenida la síntesis de la magia sexual blanca, porque como les decía, todo es simbología astral, solo que así como el Maestro Jesús hablaba en parábolas, porque la mayoría de las personas pues no tenía, digamos, no tenía el punto de madurez para llegar a comprender la enseñanza de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Por eso hablaba en parábolas a la mayoría de las personas y ya claramente le hablaba era a sus discípulos. Ya hoy en día, pues la mayoría de las personas tiene ya el nivel de madurez de la chispa al nivel que se requiere. Incluso ya muchos han pasado de maduros a podridos porque ya en realidad se ha caído directamente en homosexualismo y en un homosexualismo radical donde ya la persona no percibe el unirse sexualmente a una pareja del sexo opuesto y por esto pues es definitivamente imposible que pueda hacer una persona en estas condiciones el camino de regreso. Entonces, por eso ahora, o sea, ahora mismo, hoy en día, pues ya como todos tenemos la capacidad de recibir el conocimiento y las personas que estén interesadas comprenderlo y llegar a desarrollarse internamente, pues ya se hable claramente, ya no en parábolas, ya se
explica claramente los tres factores y los maestros los dejaron incluso, el maestro Samael y el maestro Ravolú, en estas 75 conferencias, la enseñanza sintetizada para que la persona que quisiera hacer ese camino de regreso, pues tenga aquí las herramientas enfocadas totalmente a la práctica para que la persona pueda desarrollarse internamente y alcanzar ese punto del 100% de desarrollo de su conciencia, que su ser interior se desarrolle plenamente y pueda tener manifestación en las 7 dimensiones de la naturaleza y aportarle con su sabiduría pues a la manifestación en el universo. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a ver si hay preguntas, dejándolos con esta frase que dice acá: la palabra magia está relacionada con la magia sexual, con el sexo. Entonces, allí hablábamos incluso en conferencias anteriores, como de hecho en la conferencia 24 de la fase B, como hablábamos de que se tiende a hablar de brujería, de sí, es que esos son unos brujos, que esos son estos, que esos son aquellos. Sí, es que sí hay, o sea, sí hay magia donde se une una pareja sexualmente, pero dependiendo del tipo de magia que se haga, porque si la pareja se une sexualmente y fornica, pues definitivamente se está desarrollando en el mal. Esa magia que va a desarrollar es negra. Pero si la persona se une sexualmente, trabajando para purificar su energía a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, y con esa energía va a crear sus cuerpos internos, los cuerpos de su propio ser divinal, pues allí ya esa magia que se da en la práctica de sexo es una magia pura, es una magia limpia que va a hacer que la persona se desarrolle como un mago, sí, pero como un mago blanco. Y también resaltar pues que los poderes del mago blanco jamás se van a comparar con los poderes de un mago negro, porque el mago negro, como veíamos, pues tiene solamente, o sea, no puede llegar más allá de la quinta inferior, de la quinta lunar, porque sencillamente no tiene maneras, porque está creando es en el mal, pues no va a poder ascender más de allí, o sea, se va a estancar de allí en la parte lunar hacia abajo porque está desarrollándose, pues es en la parte negra. En cambio, un mago blanco, pues se desarrolla en la quinta inferior, en la quinta superior y en la sexta y séptima superior. Entonces, en la sexta, en la parte inferior y en la parte superior, y en la séptima que tiene solamente una parte, porque allí redundé y estaba diciendo algo que no corresponde. O sea, la séptima dimensión es solamente un piso, en cambio la quinta y la sexta sí tienen 2 pisos que vimos en conferencias anteriores, pero el mago negro, como les decía, llega es hasta la quinta en la parte baja. El mago blanco si es en la quinta parte baja, quinta parte alta, sexta parte baja y alta y séptima, el mago blanco. O sea, tiene mayor dominio de las dimensiones porque por supuesto se está desarrollando en el bien. Entonces, bueno, veo que no hay preguntas. Entonces, agradecerle pues a todos los que participaron durante todo el temario que nos estuvieron acompañando. Recordarle a los que ya han visto las conferencias de fase A, si ya quieren formarse como instructores, ahora mismo tenemos horario de fogueo los lunes, martes, jueves y domingo. Sin embargo, la persona pues ya tendría que contactarme a través del privado si quiere foguearse, que ya haya visto las 50 conferencias de fase A y quiera formarse para llegar a compartir el conocimiento ya a través, hacerlo virtualmente o hacerlo abriendo una sala presencial para entregar el conocimiento y desarrollar ese tercer factor del sacrificio por la humanidad que nos lleva a entregar el conocimiento desinteresadamente y de esa manera generar el Dharma para pagar nuestras deudas kármicas. Pues como les decía, me pueden contactar a través del privado y allí podemos pues ver en los horarios de fogueo pues donde podemos hacerle un espacio donde pues se nos acomode a los dos, la persona que quiera foguearse y a mí,
y allí pues pueden empezar a formarse como instructores. Entonces, bueno, viendo que no hay preguntas, los dejamos hasta acá. Ratificándoles como siempre, bueno, mi agradecimiento a que me hayan acompañado en todo este temario. Y bueno, invitarlos, porque recordemos que cada vez que volvemos a ver el temario vamos teniendo mayores comprensiones y de esa manera pues vamos iniciando este trabajo tan extraordinario de irnos poniendo en contacto con nuestro ser, de irnos desarrollando internamente, que valga el recordatorio, pues es lo que vinimos a hacer a la manifestación. Entonces, bueno, no me queda más que desearles que tengan un feliz resto de la noche, que tengan mucha fuerza, pídansela a su ser, no dejen de hacer sus prácticas para que tengan un feliz y nutrido astral. Hasta la próxima.